¿Qué necesitas para jubilar? ¿A qué beneficios sociales puedes acceder? ¿Cómo avanzan los proyectos de reforma previsional? Esta y todas tus dudas en torno a la seguridad social las resolvemos en Simple. La pizarra de Pizarro con Pedro Pizarro. Una presentación de Cámbiate con confianza a AFP Plan Vital. ¿Cómo están? Muy buenos días, gracias por estar ahí una vez más. Damos inicio a un nuevo capítulo de En Simple, la pizarra de Pizarro. Hoy domingo 16, fue feriado ayer, pero fue sábado, así que el feriado, poca gente se dio cuenta. Los que trabajan día sábado se dieron cuenta. Alguien podría mandar algún proyecto de ley para haberlo corrido para el viernes, así como populismo hay para todo tipo de cosas, algunos que quieren correr el 17 y cosas por el estilo. Ojalá vuelva a la seriedad en varios de nuestros legisladores. Pero no vamos a hablar de eso hoy día, vamos a hablar de un tema que a mí y al mundo de los abogados nos interesa, nos inquieta, nos preocupa. Algunos duermen mal, están con el tema y hay que ver cómo se enfrenta bien y se usa de buena manera, y nos vamos a dar cuenta que puede terminar facilitándonos la vida y cambiando la forma en que se ejerce el ser abogado. Tenemos invitado a Maximiliano Amor. Maximiliano es director ejecutivo de Lemontech, una empresa que lidera estrategias de crecimiento y expansión en compañías en América Latina. ¿Cómo estás, Maximiliano? Gracias por acompañarnos hoy día. Muy bien, ¿y tú? Muy bien también, pues. ¿Qué es Lemontech? Primero, partir preguntando ahí por dónde tú trabajas, en la empresa donde estás, qué es, qué hacen. Perfecto. Lemontech es una empresa de tecnología de origen chileno. Estamos en una etapa como de scale-up. ¿Qué es eso? Scale-up es una cursilería para decir que es una empresa de crecimiento acelerado que está en una etapa ya de escalamiento a nivel LATAM. Ah, ya. Entonces somos una empresa de origen chileno que está muy orientado al crecimiento acelerado con base tecnológica y estamos presentes en varios países de la región. Perfecto. ¿Y qué hacen? ¿Por qué este crecimiento tan acelerado? ¿Cómo se ha logrado eso? Inicialmente, bueno, como dije, empezamos en Chile, nos fuimos expandiendo. Hoy día somos como 170 colaboradores. Estamos en México, Perú, Colombia, Uruguay, Argentina. Y fuimos desarrollando soluciones que de alguna manera ayudaran en la gestión legal. Perfecto. Esto es tanto para los estudios de abogados como para las gerencias legales, que tienen servicios bien distintos, pero Ya. Para los jueces, ¿no? para los jueces todavía no. Todavía no. Ah, ya, o sea, es parte de los planes que estamos preparando ahí. Me estoy metiendo en los secretos, en los secretos de expansión de la empresa. Ya, porque mira, a nivel de abogado, probablemente algunos abogados que nos estén escuchando hasta ahora, que tengan un par de años más que yo, se van a acordar que cuando partieron tramitando, los escritos iban con un papel que había que pegarle unas estampillas. Si no tenías las estampillas necesarias, el escrito no estaba presentado. Después, en la época en que yo estaba, uno veía el archivador de copias y ahí se tenían las copias. Hoy en día uno ni va y se presenta por internet y uno puede preparar los escritos con base a no estar uno buscando la jurisprudencia, sino que te la da. Y ahí Lemontech tiene una gran ayuda. ¿Qué tanta resistencia hay? ¿Qué tan fácil ha sido, por la experiencia que ustedes han visto, para los abogados irse adaptando a estos cambios que cada vez se van haciendo más rápido? Es una súper buena pregunta. En el último año la inteligencia artificial llegó para quedarse y está creciendo de manera muy, muy acelerada. Quizás tú sabes incluso mejor que yo que la industria legal es bien tradicional en términos generales, es bien resistente al cambio, a las tecnologías. Sin embargo, el mercado y la industria han ido como empujando a que se tengan que subir a la ola. Y hoy día vemos muchos estudios, muchas gerencias legales que están adoptando estas tecnologías. Y pasa que la tecnología también avanza más rápido que las regulaciones. Entonces ahí se empiezan a abrir discusiones bien entretenidas sobre cómo usar este tipo de herramientas y con qué criterio. Sí, pues van a haber algunos casos que los vamos a comentar en un rato más, porque, a ver, ciertos usos que uno se le ocurre hacer como los tradicionales. Si uno dice, mira, necesito hacer un contrato que más o menos diga esto, lo otro, etcétera, y la IA te propone así como un texto tipo en base a modelos y escritos que ha visto antes, que ha revisado antes y se va autonutriendo con esa información. Lo mismo, mira, necesito presentar un recurso de no sé qué cosa, que diga más o menos esto y te presenta como es llegar y aquí está listo y con eso lo presento y lo mando. ¿Ese es un buen uso de la herramienta? Aquí lo pedí y me lo mandó, listo el escrito, lo subo y ya está presentado. O el abogado tiene que hacer algo entre medio. Sí, hay un concepto que en el mundo de las startups hablamos, perdonen a los auditores, pero hablamos mucho con estos términos en inglés, y que se llama Human in the Loop. Y
básicamente el humano en el loop de los procesos. Ujú. Y desde Lemontech, siendo una empresa de tecnología y que impulsa la inteligencia artificial, somos bien claros en invitar a los usuarios a mantenerse dentro del loop. Porque la inteligencia artificial, si bien está cada día más avanzada y hay motores cada vez más precisos, Ujú. sigue teniendo errores, temas de interpretación, se marea, y es súper importante que el humano esté en el loop para precisamente revisar, fiscalizar que esté todo en orden y no descansar en que esta tecnología te va a hacer la pega al 100%. Claro, porque la excusa de que esto me lo dio la IA, entonces pues, no es culpa mía, no sirve. Po. Ante el No. cliente, ante el juez, ese tipo de argumentos. Ocupaste un término ahí que me llamó la atención, que lo he escuchado, pero entremos ahí, se marea, dijiste. Bueno, uno entiende un mareo cuando uno como que se para muy rápido, como que le da... Pero, Sí. ¿qué significa que la IA se pueda marear? Sí, pasa que los motores todavía no son 100% precisos, están de nuevo cada vez más avanzados, pero de repente todavía no tenemos ciertas explicaciones de por qué en algunas condiciones hay algunos motores que no responden como se espera que respondan. Entonces no te dan información tan precisa, te pueden dar incluso hasta incoherencias, ni siquiera como cosas relacionadas. Es cada vez menos y la inteligencia de nuevo artificial va avanzando muy rápido, pero sigue pasando en todos los motores. Y hasta que eso no sea así, que no sabemos cuándo va a ser, el humano tiene que estar siempre presente, y además el humano tiene el criterio y el abogado en este caso tiene que usar su rigor profesional para poder aportar en la conversación, porque de lo contrario están un poco avalando esta visión de que la IA los va a reemplazar. Nosotros creemos que no. Que es un temor que uno escucha habitualmente. Es un temor que uno escucha, sí. En esta profesión y en otras más. Sí. Sí, tal cual. Pero hacer ese mal uso, básicamente le Puede está... llevar para allá. Porque te puede ocurrir el absurdo que tú presentas un escrito, una demanda con IA, tu contraparte te conteste con IA y al final tienes una pelea de IA con IA. Claro. Y si el día de mañana el juez usa el IA para el fallo, entonces tienes una causa que es puro IA. Están todos sobrando. Exactamente, está todo sobrando dentro de eso. Entonces uno podría haber puesto todos los hechos nomás y tener la sentencia y se evita todo el resto del procedimiento. Entonces, claro, el factor humano creo que es súper importante ahí. Pero ahora hay una serie de labores que son como más automática, o sea, automatización de tareas. Yo creo que para ahí la gestión de uno, qué sé yo, la revisión de las causas todos los días para ver si el estado diario hay alguna resolución o no, eso te llega y eso se revisa automático. Ahí como que la gestión de uno, Sí. pero son cosas donde uno tiene que meter más criterio. Exacto, No. y de hecho nosotros desde Lemontech nos hemos enfocado mucho justamente en tratar de automatizar y optimizar reducir los procesos administrativos en los abogados. Porque Ya. los abogados, en la teoría, cuando se meten a estudiar y quieren ejercer la abogacía, quieren justamente dedicar sus horas a la gestión legal. Pero pasa que los abogados también tienen muchos trámites que no son propios de la gestión legal, que son administrativos. Lo que tú decías hace, no sé, 50 años atrás, desde pegar la postal, eso... La estampilla. La, claro. la- Sí. perdón, la estampilla es una No son tantos años. Sí, pues. 20, 30. Ya, por ahí, ya. Pero es parte como de un proceso que era administrativo en esa época. Hoy día también hay tareas administrativas, como por ejemplo hay muchos estudios que cargan horas porque tienen que cobrar por hora o porque cargan horas para medir la productividad del estudio. Esa es una tarea administrativa, o la parte de la facturación es administrativa. Y tedioso para muchos abogados que Y llegan tedioso. bien en la tarde, y saludos a algunos que conozco que no, aquí estoy metiendo horas, Max. O sea, pasa eso, Y le sí. dedican muchas horas, Sí, pues. valga la redundancia, le dedican Sí. muchas horas a la carga de horas. Claro. Entonces esa tarea administrativa, nosotros lo que hemos tratado de hacer es ofrecer soluciones antes con distintas formas de automatización, ahora con inteligencia artificial, Ujú. para reducir esas tareas administrativas y que el abogado se dedique a la gestión legal en sí misma. Interesante, y aquí me van a odiar un poco algunos abogados, pero estábamos hablando del tema del cobro por hora, que es muy habitual en muchos abogados, a mí no me gusta mucho, pero la IA te reduce muchas horas en que de escritura, de búsqueda de información, etcétera. ¿Qué pasa ahí? Porque, claro, uno parte de un bosquejo, entras a analizar, entras a complementar, etcétera, pero no es lo mismo que partir con un escrito desde cero. ¿Vienen cambios también? ¿No debiesen venir cambios en ese aspecto? Es también una muy buena pregunta, y en general siempre estas tendencias vienen un poco más de afuera. En Estados Unidos se sigue cobrando fuerte por hora. Pasa que
cuando los estudios cobran por hora y hoy día efectivamente hay herramientas que reducen ese tiempo, la lógica diría que entonces tienen que cobrar menos. Entonces ahí cambia el argumento de cómo se cobra y al final es como por trabajo realizado, por resultado, y empiezan a aparecer distintas, un abanico de opciones de facturación, que puede ser por hito, por entrega, por... Sí, claro. Lo que nosotros sí creemos y que yo creo que cada vez los estudios y en general los abogados van a volver más creativos en la forma de cobrar, dado que tienen estas herramientas de eficiencia, es que van a haber más formas de cobrar, pero nosotros creemos que el tiempo sigue siendo la única métrica que podemos considerar todavía como de productividad. Claro, que a ver, el cliente lo que busca es que le solucionen su problema. Claro. Y si tú te demoras más o menos, ojalá te demores menos para efecto de que su problema esté solucionado antes. Entonces, vea, pero ahí viene todo un tema. Bueno, siempre está evolucionando, entonces estos esquemas no son siempre iguales. Sí. Pero eso también es un puntazo, porque antes como que la calidad profesional era como el cliente iba a buscar la calidad profesional. Ahora, en una industria que también es muy competitiva, la calidad profesional no es suficiente. Y como hay tecnologías que empujan a que el cliente sea más exigente, ya no es solo la calidad profesional, sino que es lo que dices tú, que los resultados que el trabajo esté resuelto más rápido, o que te den visibilidad en tiempo real de cómo va avanzando la causa. Y todas esas cosas al final, de alguna manera, empujan a que el abogado adopte tecnologías, porque si no se vuelve un poco competitivo en una industria en que hay alta competencia. Efectivamente. Y que tuve varias, tengo, pero las voy a ir planteando ahí tuve ayuda de algunas personas que conozco que saben harto más. Saludos a Aldos, gracias a Laura por toda la preparación de las preguntas también. ¿Qué pasa con la información que yo subo? O sea, ¿qué tan segura es, o es algo que queda de acceso público o que otra persona se puede enterar? Porque una persona puede subir, mira, necesito hacer un contrato en que Juanito y Pepito con estas condiciones, pero todas las condiciones de la contratación que están pensando queda disponible, lo puede saber cualquiera. ¿Qué tan vulnerable queda o eso? Y sobre todo pensando en que ahora a fin de año empieza a regir la ley de protección de datos personales, que eso para efecto de manejo de un estudio de abogado pasa a ser un dato súper sensible. Sí, es un temazo que hablamos todos los días. Hay soluciones de inteligencia artificial que trabajan en ambientes abiertos que básicamente van aprendiendo de todo lo que la gente sube. Y eso efectivamente no son ambientes que necesariamente estén hoy día considerando blindar la data que se está subiendo. O sea, lo que yo subo, cualquier persona podría llegar a conocerla. Dependiendo de la herramienta, potencialmente sí. Ahí es bien importante, y hay empresas que hacen soluciones como Lemontech, o hay empresas que usan soluciones como Lemontech u otras, que sí se preocupan de que los motores de IA que se están implementando trabajen en ambientes cerrados. Entonces, por ejemplo, si tu estudio está trabajando en este caso con Lemontech, puede trabajar en base a la información que tu estudio está subiendo, pero esa información no sale. Ya. Y esa es la forma. ¿Pero se nutre de la otra información o solo de la que yo tengo en mi ambiente cerrado? Se puede nutrir de la información del estudio. Incluso hay configuraciones que hacen que solo se pueda nutrir, por ejemplo, de ese usuario. Entonces, por ejemplo, tú tienes voy a dar un ejemplo quizás medio burdo, pero tú tienes un estilo para redactar los contratos, por ejemplo, o una demanda. Hay ciertos motores que te permiten ir aprendiendo de acuerdo a los contextos que tú le estás dando, a la información de tu cliente. Entonces ya sabe cómo enfrentar un proyecto parecido, pero eso en un ambiente cerrado. Por definición del estudio, podría trabajar con toda la información del estudio, pero no sale de ahí. Okay. Y ahí es bien relevante que también, de nuevo, la tecnología está avanzando muy rápido, pero hay certificaciones de seguridad asociadas a privacidad de datos. Ahora están saliendo certificaciones muy enfocadas en temas de inteligencia artificial, y ahí es bien importante que tanto las empresas, estudios, abogados en general, si es que para ellos es relevante el tema de la privacidad de datos, que en esta industria es relevante porque funciona en base a confianza, se fijen justamente que sus proveedores o las herramientas que usen cumplan con esos criterios. Claro, y aparte hay que irlo manteniendo y revisando en forma periódica, porque a los que les gusta ir a buscar información que no está pública, van mejorando sus sistemas, los hackers y cosas por el estilo. O sea, tú no puedes decir, listo, tengo un sistema que funciona bien y aquí no entran, y quedarme tranquilo, porque bueno, en 3 meses más van a entrar. Sí, tal cual. Y el tema de la seguridad es muy, muy importante. En el caso de Lemontech en particular, nosotros
tenemos un equipo de seguridad que es como de 5 personas que están acá en Chile Ujú, y que están constantemente capacitándose y entrenando al resto del equipo ujú. para tener medidas de ciberseguridad que efectivamente no vulneren ni a nuestro equipo ni a nuestros clientes. Sí. En nuestro caso nosotros tenemos 1.200 estudios en la TAM, entonces hay información delicada. Hay información delegada dando vuelta por ahí. Exacto, pero que por fortuna y buen trabajo no hemos tenido ningún tipo de incidencia. Ah, ya, bueno eso. Y otro tema que podría ser, y que alguna discusión ha habido, es, como esto se nutre de varias fuentes, ¿quién es el dueño del documento final? El tema de propiedad intelectual, autoría. Yo puedo decir, este es mi contrato hecho por mí, o tendría que poner abajo como un pie de nota, como cuando uno cita alguna fuente, decir documento hecho en base a un documento ya o algo por el estilo. ¿Qué pasa ahí con la propiedad intelectual? Uno puede llegar y decir, no, este lo hice yo. Sí, de nuevo esto está avanzando demasiado rápido. Lo que nosotros sugerimos generalmente cuando... A ver, este tipo de herramientas, una de las cosas importantes es que te da propuestas de documentos o de jurisprudencia basada en ciertas leyes, etcétera, pero tiene que ver de dónde vienen las fuentes. Y ahí nosotros también estamos citando, porque también hay que estar actualizando Claro. la fuente. Entonces, como se va nutriendo al final de muchas fuentes, la autoría pasa a ser, y después tú le puedes ir metiendo mano y lo vas corrigiendo, entonces al final es un temazo que todavía no está resuelto, pero sí es importante por tener como la certeza de que la información que tú estás entregando es la que quieres entregar, de al menos revisar las fuentes de donde vienen la información que te proponen estos motores. Sí, pues un tema ahí que está en desarrollo y que habrá que ver cómo sigue. Te voy a dejar plantear la pregunta nomás porque vamos a irnos con unos consejos, pero como avanza rápido, ¿la regulación va a la par o no va a la par? ¿Y cómo estamos tanto en Chile como en el resto del mundo en regulación de este tema? Pues te dejo ahí plantear la inquietud. Por ahora te recuerdo, mira, llegó Generación Vital. En Los Héroes estamos contigo en cada etapa de tu vida, por eso tenemos beneficios pensados para los pensionados. Disfruta de beneficios en salud, educación, entretención, apoyo financiero y más. Infórmate en loshéroes.cl. Vamos a una breve pausa y estamos de vuelta en un par de minutos. ¿Qué es lo más importante para ti? Vivir con más salud. Y en Los Héroes cuentas con exámenes desde copago cero y telemedicina desde 2.990 pesos. Descuentos y reembolsos por compras en farmacias. Con Los Héroes tienes beneficios todos los días. Nuestro compromiso con tu salud es todos los días. Y el programa de salud Los Héroes siempre suma más. Los Héroes, vivir con ganas. En agricultura es En Simple, la pizarra de Pizarro, con Pedro Pizarro. Estamos de vuelta en la segunda parte del capítulo de hoy de En Simple, la pizarra de Pizarro. Hemos tenido una conversación muy interesante con Maximiliano Amor, que eres director ejecutivo de Lemontech. Hemos estado hablando respecto de cómo impacta el avance de la tecnología, la inteligencia artificial en el mundo de los abogados, en el mundo de los estudios jurídicos, en cómo se hace la pega, cómo se cobra la pega, cómo se protegen los datos y nos comentaba Maximiliano que esto avanza en forma rápida y muchas veces la capacidad de adaptación es más lenta. Entonces yo le preguntaba antes de irnos a comerciales, ¿qué pasa con la regulación? Pues también va lenta, que habitualmente las regulaciones son lentas, pero aquí va muy atrás respecto de lo que hay que hacer y el resto del mundo cómo anda también. De lo que hemos visto en la TAM en general, bueno, en todo el mundo, la tecnología siempre va más rápido que la regulación y la tecnología genera situaciones que de alguna manera obligan a que la regulación se acelere. Uh-huh. Y Chile no es la excepción. Y la TAM tampoco. Te diría que Chile probablemente es de los países más avanzados, al menos a nivel de infraestructura, de uso y de discusión, Uh-huh. versus otros países de la región, pero estamos igual de atrasados que ¿Y hacia varios de dónde los se países va de la- haciendo la regulación? Me imagino que bueno, la regulación no saca nada con prohibir, así que no tendría No. mucho, pero ¿cómo se ha ido regulando? ¿Cómo se va bosquejando la regulación que se va a tener? Es una buena pregunta. Yo creo que además se va a mezclar con el tema de la ley de protección de datos que Sí, claro. está trabajándose.
están saliendo muchos temas de lo que preguntabas antes también, de derechos de autor, de... Pues yo podría hacer un tratado con IA en algún tema jurídico de interés, pero probablemente ese tratado se va a construir con información sacada de muchos otros datos, de muchos otros autores que le dedicaron tiempo a pensarlo. Pues. Entonces, claro, es todo un tema que te va... Es todo un tema Sí. y abre muchas aristas en la discusión. Y ahí de nuevo es difícil, con lo rápido que está avanzando, es difícil intuir hacia dónde va y cuándo vamos a tener como cierta certeza. Ujú. Pero ahí de nuevo vuelve el concepto este de human in the loop y de tratar de que el criterio humano esté en el centro, entendiendo que esto está avanzando muy, muy rápido. Sí, claro. Y otro duda que tengo en este tema es, a ver, yo entiendo, si estoy equivocado me corriges, que cuando uno pide hacer un contrato, o pide ayudar con algún escrito, un recurso, lo que sea, se utilizan todas las fuentes disponibles. Pero en materia jurídica hay posiciones mayoritarias, hay posiciones minoritarias, que ocurre tanto a nivel de autores como con ciertas sentencias de vez en cuando, etcétera. Pero esto se construye en base a lo que el algoritmo dice, mira, lo más frecuente que yo encuentro es esta idea, así que esta es la idea que desarrollo, o me da la oportunidad de poder ocupar esas ideas que puedan ser como más novedosas, o que se hayan ocupado, o esas se van perdiendo, porque el algoritmo al final se da por las ideas que son más, que más frecuentemente encuentran en el sistema. Es una buena pregunta también y en Viste, general... estudiamos el tema, Estudiaron, sí. Depende mucho de los motores y depende mucho también del prompting. Que el prompting, Ahí me el mataste, prompting ¿no? es como cómo tú y que eso es un tema que incluso están metiendo en las universidades afuera, en Estados Unidos. Y los estudios también de afuera están empezando a buscar como cargos que no necesariamente son abogados, pero que son maestros en prompting, que es básicamente cómo tú le redactas a la inteligencia artificial la solicitud o lo que tú quieres. Ya, o sea, la base está en la pregunta. La base está en la pregunta, ¿sí? En cómo tú generas la conversación con la inteligencia artificial y por dónde quieres llevar el foco. Si se basa en leyes, va a buscar las leyes vigentes y de acuerdo a las fuentes que están en el fondo asociadas, y eso como que no hay mucha discusión. Si es más de interpretación, depende de cómo tú interactúes con la inteligencia artificial. Entonces al final, mucho del secreto está en el prompting y cómo tú logras generar ese diálogo para sacarle el mayor provecho a lo que tú quieres lograr. Conectándolo con esa pregunta, por ejemplo, la inteligencia artificial, el tema de las causas, lo que sí se podría hacer es que la IA podría decirte, y que es una cosa que nosotros estamos trabajando, en que en determinado tipo de causas pueda la IA ir a buscar de la biblioteca de causas a las que pueda acceder, causas similares, y pueda de alguna manera predecir hacia dónde va la causa por la fallo histórico. Y te podría incluso decir probabilísticamente tu causa en la etapa en la que estás y cómo ha ido avanzando, tiene un X porcentaje de éxito o no. Te recomiendo que trates de llegar a acuerdo, te recomiendo que sigas adelante. Entonces, la inteligencia artificial también se puede usar incluso para sacar insights como estadísticas que te puedan permitir también ser más eficiente en tu Claro, porque gestión. aparte que los criterios de los jueces no son los mismos. O sea, uno puede Son los encontrarse, por ejemplo, aquí no quiero pelar a nadie, pero hay 30 juzgados civiles en Santiago y probablemente entre una misma causa no siempre la sentencia va a ser igual. Exacto. Claro, y eso también se puede incorporar dentro de la IA, porque Sí. la IA revisa fallos anteriores del mismo juez. Exacto. Claro, lo mismo te ocurre con las salas de la corte, etcétera. O sea, claro, hay hartas variables que se Hay hartas variables. que se tienen que considerar ahí. Y viendo eso, ¿qué tanto debiese cambiar la educación del derecho a futuro? Porque tenemos, bueno, yo estudié Derecho hace algunos años atrás, hay gente que está estudiando hoy día, hay gente que va a estudiar en 5 años más. ¿Van a estudiar lo mismo? ¿Van a estudiar cosas distintas? No eres abogado, pero en base hay muchas cosas que probablemente uno hacía, uno ya no hace. Hablábamos al comienzo, revisar el estado diario ya no lo hace. Probablemente escritos de mera tramitación, tampoco uno lo va a usar ya porque están ahí ya y salen solos. ¿Qué tanto debiese cambiar? ¿Debes incorporarse en las mallas curriculares el tema de la inteligencia artificial, el tema de la tecnología, o es algo que se tiene que aprender después? O sea, desde la vereda de la tecnología, nosotros estamos convencidos de que se tiene que incorporar. Es una pelea perdida resistirse a esta revolución, tanto en tecnología en general como en la inteligencia artificial en sí misma. Ujú. En Estados Unidos ya lo están haciendo. Pasa de nuevo que el mundo legal es bien tradicional en general. Y
probablemente hay muchos profesores, decanos que son más de la vieja escuela, y esto ha avanzado muy rápido. Entonces, nos hemos encontrado con muchos perfiles que todavía tienen mucha resistencia. Nosotros creemos que es una herramienta que llegó para quedarse y que hay que saber incorporarla, obviamente usando criterios, y ahí de nuevo entramos en un área gris porque el criterio es bien subjetivo, y con este concepto de nuevo de human in the loop, donde yo creo que el desafío de las generaciones con más experiencia anteriores van a tener que ver cómo las nuevas generaciones sí tienen rigor profesional y trabajan en su calidad jurídica y no descansan 100% en el prompting. Ya, perfecto, te entiendo. O sea, es lo mismo que uno puede hacer en clase, por ejemplo. Uno tiene claro que si manda un trabajo van a ocupar inteligencia artificial los cabros antes de presentártelo. Pero después uno le puede decir, mira, este es su trabajo, escribió esta frase, dijo esto, explíquenmelo. Claro. Por ahí uno puede ir como incorporando que me gustó el concepto de mantener a la persona dentro, Sí. en el foco. O sea, riesgo de, aquí me voy a poner como Terminator, riesgo de que te reemplacen 100% con inteligencia artificial, no por ahora. Nosotros vemos que no por ahora. Creemos que es un habilitador para disminuir mucho las tareas administrativas, manuales, y que se dediquen full en la gestión legal. Sí, hemos visto casos en el último tiempo de mal uso. Yo creo que es importante destacarlo. No voy a nombrar a los colegas que les pasó, porque bueno, puede ocurrirle, pero ¿han sancionado abogados porque la IA se mareó, como veíamos en un comienzo, y te pasó una jurisprudencia que era de otro país, o la inventó, dice llanamente, y tú fuiste a un alegato y lo dijiste? Sí, está pasando. Ya en Chile han habido menos casos emblemáticos, pero en general a nivel mundial han habido algunos bien importantes. O sea, ¿Y esa es la responsabilidad de quién? ¿Del abogado? Yo creo que, por un lado, por supuesto que es de responsabilidad, no es responsabilidad de la IA. Sería muy, muy tramposo descansar en que fue culpa de la inteligencia Siempre artificial. es bueno echarle la culpa a alguien. Pues, Claro. sí. Pero yo creo que también, por un lado, es claramente la persona que lo hizo, y hay una cadena de personas que están control. vinculadas, de control, que en el fondo, si un abogado junior se manda un error así, probablemente tiene Algún socio arriba que lo algún está socio arriba revisando, que faltaron algunos procesos de revisión. Pero más que hacerlo como en el 1 a 1, es uno de los desafíos que yo creo que tienen los estudios y las gerencias legales, es justamente generar una metodología de trabajo donde haya un criterio relativamente homologado en el estudio, donde siempre tengan que haber políticas de revisión de este tipo de documentos. Sí, pues veíamos un caso también hace poco de un abogado que presentó, no sé si como 3.000 o 30.000 escritos descriteriados. O sea, a mi juicio, probablemente alguien se enojará conmigo, pero obviamente que vas a colapsar cualquier sistema con eso. Sí. O sea, porque la resolución por parte del tribunal no tiene ya, pues. Sí. Y no sé qué resultado habrá tenido con los 30.000 escritos, pero apostaría que hay muchos que dicen no al lugar o que dicen... Sí, ha sido un temazo en las últimas 2 semanas, y efectivamente... no es cliente ustedes, ¿cierto? No, Ya. fue una acción que en el fondo como que no estaba alineada como con el contexto. En el fondo, cargar 30.000 escritos y todo pero yo creo que el problema en sí mismo no es de nuevo, se entiende el error, pero también creo que habría un debate bien interesante de que la infraestructura a nivel de instituciones públicas, independiente de que esto se podría haber evitado, la infraestructura todavía está de alguna manera deficiente, y hay que ver la forma en que el público-privado conversen un poco más y eleven el nivel de tecnología, porque el Poder Judicial debería... Pero ha avanzado harto. Hoy en avanzado. Claro, le cuesta más, hay un tema de recursos, de Sí. presupuesto, etcétera, pero hoy en día al menos los escritos se presentan en línea, las resoluciones se notifican también, hasta te mandan correo electrónico, Sí. o sea, algo se usa. Sí. Pero No, sí. ¿Y posibilidad que se use la inteligencia artificial también en la resolución de los conflictos? Se ha sancionado a algunos jueces. Se han sancionado, sí. En Colombia, creo. En Colombia y en Perú hubo un par de casos emblemáticos de que algunos jueces terminaron tras las rejas porque... Así de grave. Sí. Ya.
Yo también creo que más que para la resolución, que puede ser una herramienta complementaria para, en el fondo, nutrirse de miradas y de información documental, yo creo que lo que deberíamos enfocarnos en la inteligencia artificial es que todos los procesos manuales que hoy día son cuellos de botella en la justicia y que de repente hacen que hayan por años juicio, causa entrampadas, eso de repente como procesarlos de manera más rápida en la parte administrativa de los cuellos de botella. Y quizás las resoluciones sí todavía tiene que estar el humano en la... Claro, y hay mero trámite, o sea, un escrito de téngase presente como digamos que lo podría hacer, se podría hacer por IA y casi Sí. que automático, Tal cual. si no va a tener una resolución mucho más de fondo en ese tema. Pero, y aparte que las sentencias, bueno, tienen una parte que es como expositiva, decir que dijo cada uno, y creo que ahí puedes hacerlo con IA, subes el expediente y te hace como el resumen, pero luego el considerando, el criterio, eso tiene que seguir siendo, a mi juicio al menos, Sí. hecho por el juez, y no por una IA, porque si no pierdes esa... Y vamos a perder, y claro, en el fondo si ya el humano sale del loop y IA contra IA con IA en las resoluciones, Estamos de sobra todos. perdimos toda la gobernanza. O sea, Claro, ahora de repente, y lo tiro como idea, se podría probar un poco más a nivel de arbitraje, que los arbitrajes como que puede tener un poco más de independencia en eso, y avanzando un poco más como para ir probando cómo funciona. Lo dejo como idea, capaz que algún árbitro que nos esté escuchando no le guste la idea tampoco, pero lo dejo ahí planteado en ese tema. Porque también en el Tribunal Constitucional también ocurrió con personas que citan escritos y citan jurisprudencia. Me ha pasado de repente cuando uno dice, pero este artículo no me suena, claro, no es jurisprudencia de otros países y cosas por el estilo. O sea, hay que tener harto ojo en el tema de la revisión que se haga de la IA. ¿Y eso se va corrigiendo? ¿O esos mareos? se van corrigiendo. O sea, ya. de hecho los primeros motores que salieron de OpenAI versus los más avanzados de hoy día de Anthropic y de las principales empresas son sustancialmente mejores. O sea, los que están ahora. Ya. Pero todavía, de nuevo, nosotros insistimos en que el humano tiene que estar en el centro porque hay mucho tema de interpretación también. Entonces, el que tiene el contexto completo y la idea completa de lo que está buscando sigue siendo la persona. El motor va a estar conectando los puntos y va a ir a buscar información, pero después en la interpretación puede fallar. Sí, efectivamente. O puede fallar tú en la manera en que le escribiste ¿Y dónde el aprende mensaje. uno a hacer la pregunta? ¿Eso se enseña? ¿Eso es algo, que Se enseña, eso es algo sí. que te da el tiempo? ¿Hay como lugares donde uno puede aprender? Porque a ti te dicen, el tema está en la pregunta. Bueno, uno hace la pregunta habitualmente, una pregunta de media neutra. Sí, Pero ¿se aprende dónde? sí. Yo creo que es ambas, de tu pregunta. Se enseña y, como te comentaba antes, lo están incluyendo en mallas en universidades. Y también hay técnica y hay muchos como cursos de cómo darle el mayor contexto posible a una pregunta para que en el fondo con toda esa información pueda ser más, la respuesta pueda ser más, tener un mayor alcance y más profundidad. También importa mucho la fuente a las que tiene que ir a buscar, pero también es mucho de práctica. Uno cuando hablo incluso por mí mismo, cuando uno empezó a usar la inteligencia artificial, uno es medio bruto, uno lo usaba como si fuera un chat y no es necesariamente un chat. Nos pasa a varios, no te preocupes. Sí. Y bueno, y además está también toda la lógica del consumo, de cómo uno es eficiente con el consumo de los tokens para que... Los tokens, este concepto no lo había Claro. escuchado. ¿Qué es eso? Los tokens son los créditos con los que funciona la suscripción básicamente de estos motores. Entonces, Me perdí con la explicación. O sea, los créditos, la tarjeta. No, tú ya. así en palabras mega Ya, simples, ya. tú pagas por una suscripción ¿Ya? que considera una cantidad de consumo, de preguntas. Perfecto. Y esas preguntas están asociadas a tokens, que son es la cantidad de créditos que tú tienes para gastar. ¿Ya? O sea, cada pregunta me gasta crédito. Exacto. Ya, y yo voy gastando contra una tarjeta de débito, así como una cuenta vista, y de repente me dice Claro. no puede preguntar, o recarga la tarjeta. Claro, pero los tokens están asociados a como a nivel de complejidad que le estás pidiendo a la tarea. Entonces, si tú le preguntas una cosa muy básica, te gastas mucho menos tokens que a que le pidas una tarea bastante más compleja, con distintas fuentes, que interprete. Entonces, la forma en la que tú también te relacionas con estos motores es bien relevante también incluso para tu bolsillo y también para el resultado. Porque Sí, claro. si haces muchas preguntas básicas, vas consumiendo mucho token y eres poco eficiente versus
generar bien un contexto donde puedas llegar al grano de manera más rápida. Te voy a dejar plantear otra pregunta, que esta sí me la van a agradecer todos los colegas que nos estén viendo hasta ahora. Te llegan clientes de repente que te dicen, oiga, que yo ya pregunté en la IA y sí que lo que hay que hacer es esto y esto. Este es un buen o mal uso de la IA respecto a solución de problemas jurídicos, pero te voy a dejar plantear nomás la pregunta. ¿Por qué? Porque tengo que recordar que llegó Generación Vital. En Los Héroes estamos contigo en cada etapa de tu vida, por eso tenemos beneficios pensados para los pensionados y las pensionadas. Disfruta de beneficios en salud, educación, entretención, apoyo financiero y más. Infórmate en loshéroes.cl. Vamos a una breve pausa y estamos de vuelta. ¿Qué es lo más importante para ti? Vivir con más salud. Y en Los Héroes cuentas con exámenes desde copago cero y telemedicina desde 2,990 pesos. Descuentos y reembolsos por compras en farmacias. Con Los Héroes tienes beneficios todos los días. Nuestro compromiso con tu salud es todos los días. Y el programa de salud Los Héroes siempre suma más. Los Héroes, vivir con ganas. En agricultura es En Simple, la pizarra de Pizarro, con Pedro Pizarro. Estamos de vuelta en la tercera y última parte del capítulo de hoy de En Simple, la pizarra de Pizarro. Hemos estado conversando con Maximiliano Amor, director ejecutivo de Lemontech, respecto de los cambios que trae la tecnología y la IA en el mundo de los abogados, en el mundo jurídico, en el cómo se lleva adelante esta carrera, cómo se hace el día a día en la profesión, los buenos usos, los malos usos. Hemos ocupado con Maximiliano un concepto que me ha gustado mucho, mantener al ser humano en el centro de lo que es el uso de la tecnología. Y te dejé plantear una pregunta que es un dolor de cabeza que tenemos los abogados muchas veces, que te llega el cliente como que tiene la respuesta que antes. Mire, es que la IA me dijo que lo que hay que hacer es un contrato de tal cosa, o me dijo que el escrito, o te revisan los escritos que uno le manda con IA y dijo que hay un error en esto. ¿Ese es un buen uso de la IA de parte de alguien que no tiene el conocimiento jurídico? Yo te diría que la inteligencia artificial democratizó aún más el acceso a la información, y eso es bueno, y en general el mundo legal también tiene un lenguaje bien complejo y técnico que la inteligencia artificial ha bajado esas barreras. Te diría que para cosas muy sencillas está bueno que la persona natural tenga ese acceso y pueda preguntar y llegue un poco más informado. Dicho eso, es como, voy a hacer una referencia como a los doctores. Claro, tú puedes decirle a la inteligencia artificial, me duele la cabeza, aquí me tomo, y te va a dar quizás distintos remedios. Pero se va a basar como en la información general y no en tu caso particular. Entonces, si no tiene el contexto, o un nutricionista, tú podés preguntarle cuál es una dieta genérica y te va a tirar un resultado, pero probablemente el nutricionista te va a dar una información mucho más detallada de tu caso, va a entender el contexto, va a entender cómo funciona tu organismo, cuáles son las alergias que tienes. Entonces, sí, claro. Es lo mismo que te pasa con los exámenes médicos, que uno dice, me salió alterado esto, y lo mínimo que te dice es como que tienes ébola, más o menos. Entonces, claro. Y después uno habla del doctor y dice, no, si no es para tanto. Claro, ahora como que antes decía como uno lo busca en Google y él te aparece lo peor de lo peor. Sí. Medio que esto es parecido con la inteligencia artificial, más que lo peor, te puede dar como el contexto general, pero por algo hay gente profesional que se dedica a esto y que puede entender mejor tu caso y tu contexto. Sí, claro. Pero sí creo que es bueno que la herramienta esté disponible para que la gente llegue con más información. Sí. Bueno, Lemontech, tú me decías, está en Latinoamérica. Chile, los estudios jurídicos chilenos comparados con lo que son el resto de Latinoamérica en uso de inteligencia artificial y en buen uso, ¿cómo lo ves tú? ¿Está bien posicionado? ¿Está más atrás? Sí, Chile probablemente es de los países más tecnologizados de la región. De nuevo, es una industria bien tradicional, pero Chile está bastante avanzado en relación al resto de los países de la TAM. Okay. Chile es un mercado, para nosotros Chile es un mercado más pequeñito, entonces
lo tenemos bastante cubierto, entonces a nivel comercial y de crecimiento estamos muy enfocados también en otros países como México, Colombia, Perú, que son mercados bastante más grandes, pero que nosotros tenemos el desafío de hacer un trabajo un poco más profundo a nivel de educación tecnológica y de bajar un poco las barreras. En ese sentido hay un par de países que están un poquito más atrasados que Chile en la adopción. Perfecto. ¿Y en esa educación Lemontech también ayuda a los clientes? Sí. Porque en el fondo una cosa es dar la herramienta, que se da y súper buena, pero la herramienta tiene que saber usarla. Exacto. No, Tal cual. Sí, nosotros nos preocupamos hay todo un proceso de onboarding y como de capacitación para que efectivamente no solo la aprendan a usar, sino que le vean el valor, y nosotros hacemos una especie como de consultoría constante donde los ayudamos y los acompañamos. Al final, los estudios, en este caso, y ahí a algunos abogados no les gusta escucharlo, pero los estudios son una empresa, igual que cualquier otra. Sí, claro. Y yo creo que no va a pasar mucho tiempo hasta que los dueños de los estudios no sean abogados, pero bueno, Está pasando, ahí se van a de hecho. enojar varios más también. Está empezando a pasar que los socios están ya poniendo ingenieros comerciales de gerentes generales, eso que es bien como novedoso en la industria, ya está empezando a pasar, y en esa línea nuestra herramienta también busca optimizar los procesos, aumentar la productividad. ¿Cuáles son los errores típicos habituales que una empresa que se está metiendo en tecnología comete? Meter la tecnología por meterla. Por meterla, sí, eso es lo primero. Yo creo que lo más importante es, ahí como una de las sugerencias que nosotros hacemos, primero entender dónde están los procesos hoy día en una empresa, sea un estudio, una empresa cualquiera, donde hay cuellos de botella, donde hay en el fondo oportunidades de mejora. Y en base a esas oportunidades de mejora y dónde se puede mover de mayor manera la aguja a nivel de productividad, ver cuáles son las herramientas óptimas para poder, en el fondo, adoptarlas. Entonces, lo primero es entender el problema o la oportunidad antes de llegar y meter inteligencia artificial, por ejemplo. Lo segundo es tener a alguien adentro, un sponsor que sea el que empuje y el que tome la banderita de ya, acá yo voy a mover la barrera, y que todo el equipo lo use, porque tú puedes haber hecho muy buen levantamiento, detectar la oportunidad, definir una muy buena herramienta, pero si después no la usan, se diluye todo. Entonces, un poco, yo diría que esos son como el paso a paso. En el fondo, detectar muy bien la oportunidad, dónde están los procesos que se tienen que mejorar, hacer un buen levantamiento de herramientas que vayan también acordes con el tamaño de la empresa, el segmento, etcétera, y que haya un sponsor adentro que lleve esa banderita y que logre influenciar al resto para bajar esa resistencia y efectivamente adoptarla. Y el tercer punto es la medición. Todo tiene que estar orientado a data, entonces el saber que efectivamente está generando un impacto, la única manera de hacerlo es midiendo. Sí, claro. Y sobre todo pensando en oficinas de abogados más chicas, ¿es muy costoso incorporarse a la tecnología? No. De hecho, nosotros... Eso también es una de las cosas buenas de la tecnología y de la IA, que de alguna manera empareja la cancha, yo siento. Si bien obviamente los estudios más grandes, las empresas tienen más presupuesto para poder hacer más cosas. Y probablemente tengan un informático y mismo sentado Exacto. y cosas, pero ¿te marca una diferencia o al final si uno se sube al caballo está ocupando la tecnología? Yo creo que ayuda más a emparejar la cancha que a generar mayor distancia. Si bien, de nuevo, las empresas más grandes, los estudios más grandes tienen mayores recursos y gente más, equipos de tecnología, etcétera, los procesos son mucho más difíciles de implementarse en un estudio grande con, no sé, 200 personas. Que hay que poner de acuerdo a más personas. Que hay que poner de acuerdo a más personas. Hay resistencias distintas. Hay resistencias distintas, hay incentivos distintos. Versus un equipo más pequeñito que es más ágil. Los costos, generalmente estos son... Lemontech es un SaaS, que es un Software as a Service, que básicamente es un software que funciona en base a suscripciones. Entonces el costo es por usuario. Perfecto. Por lo tanto, es proporcional al tamaño, la facturación final. Perfecto. Y eso permite que el acceso sea para todos. Sí, pues, hablábamos un rato atrás respecto a los desafíos que hay en la formación, pero yo creo que hay otro desafío que, no sé si es tanto tu tema o no, pero te lo dejo planteado ahí, que como esto te da muchas más herramientas, te da una posibilidad de acceder a mucha más información, etcétera, la formación ética del abogado también va a ser un tema. ¿Por qué? Porque uno tiene que saber ocupar como el criterio y el criterio de qué está bien, qué está mal y qué puedo hacer y qué no puedo hacer con esto. Sí. ¿Has visto que hay una preocupación como en reforzar eso? ¿O me salí mucho el tema? No. De hecho, yo creo que está súper ligado. Y yo creo que es
ahí también hay una gran responsabilidad en los abogados más experimentados con las nuevas generaciones. Yo creo que y ahí también se va a generar un cruce bien interesante como en este cambio generacional, porque los nuevos abogados que están saliendo son nativos digitales, tienen mucha mayor facilidad en estas herramientas de tecnología. El día que se les caiga la IA y van a pescar un libro, no van a saber lo que es, una cosa así. Sí. Y ahí es donde entra, yo creo que las generaciones con más experiencia, que yo creo que tienen que abrazar las nuevas tecnologías que traen estas nuevas generaciones, pero al mismo tiempo ellos de alguna manera traspasar todo este rigor profesional, calidad jurídica, ética, que son... Sí, porque hay un tremendo desafío, porque uno ve en muchas universidades, claro, tienen el curso, pero está ahí el colegio de abogados, creo que también está un poco atrás. Sería bueno que se fuese metiendo, se ha ido metiendo, pero creo que de repente puede hacer mucho más en este tipo de cosas. Sí. Porque si solo la herramienta, pero sin lo que hablábamos todo este rato del humano al centro, y el humano es criterios, ética, eso es como lo distinto que uno le puede aportar a esto. Entonces creo que hay que reforzar esto. Y esa es una preocupación que tienen que tener, sobre todo en las oficinas de abogados, para tener un buen uso de este tema. Para el abogado que se sigue resistiendo, ¿esta carrera cambió para siempre? Para siempre. Sí. O sea, ese Sí. tiene que subirse de alguna manera. Es una industria muy competitiva y el que no se sube se queda atrás. Y por lo que tú has visto, ¿hay un sesgo generacional? ¿Hay un sesgo por distintos tipos de materias? ¿Qué sé yo, para el civilista, el penalista, le cuesta más, etcétera? ¿O es una cosa muy cambiante de persona en persona? Es muy cambiante de persona en persona. Hay un tema generacional que influye, pero hemos visto también a personas de mucha experiencia o con más edad, por decirlo de otra manera, que sí están abrazando mucho la innovación y lo que están haciendo varios estudios grandes, que me parece que es un acierto, es que si bien la persona, no sé, un socio principal de un estudio no necesariamente es nativo digital, sí están incorporando nuevas generaciones que encabecen ese como cambio cultural interno. Entonces puede que esa persona no lo lidere, ese socio no lo lidere, pero sí se está rodeando de un equipo que sí tiene las facilidades de poder llevar al estudio a un siguiente nivel a nivel de tecnología. Sí, bueno, pues contabas que el momento que está en Latinoamérica. En Europa ya hay cierta mayor regulación que han ocupado para este tema. Sí. ¿Es como a copiar o son realidades distintas? La regulación generalmente en temas de tecnología vienen un poco de Europa, vienen de Europa a Estados Unidos. Entonces, y las certificaciones vienen de allá, entonces efectivamente siempre estamos mirando. Nosotros, si bien no tenemos oficinas en Europa, tenemos un par de personas trabajando en España, tenemos clientes en España, entonces también eso nos va dando luces de un poco lo que se viene hacia la TAM. Y en ese sentido también estamos un par de pasitos adelante y viendo lo que se viene, y eso lo tratamos de implementar en tiempo y forma en nuestra solución. Claro, no, porque vamos a llegar a esa regulación. Probablemente cuando lleguemos a la regulación vamos a estar regulando una tecnología de cómo estaba hace varios años atrás, y este país va a seguir avanzando en ese punto. Y ahí también tenemos el otro desafío, la capacitación permanente. Porque tengo que subirme al caballo, porque si no claramente voy quedando atrás, pero la tecnología avanza más rápido que lo que las personas son capaces de adaptarse. ¿Puedo frenarlo? Para efecto que la gente se logre adaptar y logre subirse a esto, porque si no voy a tener el problema que voy a tener la gran mayoría de los usuarios, llámese abogados, llámese jueces, más atrás con una herramienta que los supera en capacidades. ¿Cómo lo hago como para llevarlos más o menos a la par? Lo que dijiste tú, yo creo que es capacitación constante. Va a ser difícil frenar la tecnología. Probablemente también van a ir quedándose soluciones que son las que vayan generando más valor. Como la inteligencia artificial, como la conocemos, empezó hace poquito. La inteligencia artificial viene de antes, pero las soluciones que están saliendo ahora de manera más explosiva empezaron hace poco. Claro, están saliendo, es muy fácil desarrollar cosas. Y hay un boom. Probablemente en los próximos años empiece como a bajar un poco la intensidad y se vayan estableciendo ciertas herramientas y quizás baje un poquito el ritmo versus como lo estamos viendo hoy día. Pero yo creo que la respuesta es lo que dices tú. Tiene que haber una capacitación constante y yo creo que la inteligencia artificial cambió no solo el mundo legal, o sea, es una todo. revolución a nivel mundial. Cambió todo. Creo cambió que todo. se puede asemejar a lo que fue la revolución industrial probablemente. Sí, Sí. tal cual. O sea, revolución industrial, internet, inteligencia artificial, no sé en qué orden, Pero con una velocidad mucho más rápida. pero con una velocidad lo- muchísimo más rápida. lo que lo hace más complejo. Así que
Maximiliano, gracias por habernos acompañado hoy día. Ahí a todos los abogados, los colegas que nos estaban acompañando hoy día, la idea es entenderla bien. O sea, esto no es una amenaza, esto no es algo que nos va a reemplazar, esto no es algo, pero sí nos va a cambiar la forma como se ejerce el día a día, es algo que nos va a cambiar la forma como se enseña y los roles que se tienen que cumplir dentro de las oficinas de abogados. Sí, nosotros lo vemos como una oportunidad súper clara, pero siempre usándola con gobernanza y con el humano al centro, como hemos estado conversando. Sí, gracias por acompañarnos. Te sacamos el jugo, preguntamos de todo, se nos fue el programa volando. Muchísimas gracias por la invitación. Así es, pues. Usted que tenga una bonita semana. Nos vemos 7 días más. En Agricultura fue En Simple, la pizarra de Pizarro con Pedro Pizarro. Una presentación de Cámbiate con confianza a AFP Plan Vital. Producción Laura Alburquerque.